Buenos días, buenas tardes o noches, si hay quien lo vea por la noche, que suele ser mucha gente, porque la gente trabaja. A veces los jubilados nos olvidamos de eso. Eh, estamos una vez más en el programa de reflexiones y en este caso, bueno, como en otras veces también lo hemos hecho, hablamos de libros. En este caso hablo de un libro que es Grandes hazañas de los españoles. Es este que ven ustedes aquí, coordinado por la persona que me acompaña, Juan Carlos Reyes, que es un libro de autores. Este libro está editado por Laus Hispanie y se puede obtener en Amazon, en fin. Espero que también en librerías, dentro de poco, cuando este libro coja vuelo, sea conocido y la gente lo pida, ¿no? Ojalá, porque es un libro importante. Libros importantes son aquellos que devuelven a España, mejor dicho, a los españoles, porque España es un ente histórico, una nación, aunque algunos digan que no es una nación, vamos, es que se oye de todo, pero cada vez más tonterías. Y claro, este libro, digo, que nos devuelve nuestro sentido del ser, nuestro sentido de pertenencia y nuestro orgullo, porque los españoles tenemos que tener orgullo de lo que hemos hecho en la hispanidad. La gente se ha fumado, como se fuma hachís, pues se fuma también la leyenda negra, de que España hizo cosas muy graves con los indios. Claro, es que nuestros enemigos seculares pues han difuminado, han dispersado muy bien el veneno de la infamia y de la mentira. Entonces, este tipo de libros, hechos por gente que sabe, pues son muy importantes leerlos para recuperar la verdad de las cosas y la verdad de nuestra historia. Grandes hazañas de los españoles. Subtítulo: de Venezuela, de Valencia, de Perú, de Navarra y de México. Bueno, he de decir, aunque quede mal, de que yo soy uno de los autores de los capítulos. Creo que son 11 autores, si no recuerdo mal. Bueno, pero está con nosotros más que yo para hablar del libro el coordinador, que sabe más que yo del libro y de sus protagonistas, que son los autores que lo han escrito, ¿no? Hola, buenos días. Buenos días. Juan Carlos, ¿qué tal estás? Un cordial saludo hispanista. Muchísimas gracias por haberme invitado, Ernesto. Y tengo que decir que me siento muy agradecido, muy cómodo, porque además de que, bueno, ya me has entrevistado alguna otra vez por otros temas, también hispanistas, pues bueno, que creo que eres un gran amigo, una grandísima persona y además, pero Gracias. primero gran persona, además un gran escritor, como el resto de compañeros que están en esta obra. Se podría decir mucho del libro, ¿no? Y lo que me gustaría, pues eso, recordar, primero, digamos, la parte práctica, dónde se puede conseguir. Como tú has dicho, por el momento es en Amazon. Simplemente un clic y posiblemente en un par de días, como mucho, se tiene en casa. Título: Grandes hazañas de los españoles, y el subtítulo, que como muy bien has dicho, de Venezuela, de Valencia, de Perú, de Navarra, de México, y unos puntos suspensivos porque queremos abarcar todas las Españas, que en este libro es sinónimo de hispanidad. ¿Qué se buscaba en el libro? Pues en el libro, bueno, yo tuve una idea y la verdad que tuve suerte de que muchos compañeros de uno y del otro lado del charco, hasta conseguir ser 11 autores, pues me acompañasteis y confiasteis en este proyecto y ahora estamos en la fase de darle difusión, que tenga éxito, que tenga un gran alcance, porque además queremos hacer una segunda parte, queremos hacer más grandes hazañas de los españoles. En la parte práctica me gustaría leer, que a mí nunca me ha gustado mucho leer en las entrevistas, pero me han dicho, es que está muy bien, es que la contraportada explica muchas cosas y es muy bonita. Y digo, hombre, pues mira, tuve un día inspirado, gracias. Si me permites, Ernesto, amigo, voy a leerlo. Y Sí, sí, además claro. está perfectamente editado por la editorial Laus Hispanie. Comienzo. Hubo un tiempo, y quizás aún lo hay, en que ser español no era una etiqueta, sino una emoción, una manera de estar en el mundo, un impulso
que llevaba a cruzar océanos desconocidos, a levantar ciudades donde antes solo había selva, a defender con la pluma lo que otros habían conquistado con la espada, a enseñar, comerciar, rezar, fundar y resistir. Esa energía, hecha de riesgo y convicción, late en estas páginas, donde la calidad histórica y literaria se une a una lectura ágil y cercana. Desde sensibilidades distintas y con ideologías diversas, los autores de esta obra recorren episodios de empresa individual y de gesta colectiva para componer un mosaico plural de la hispanidad. No hay una sola voz ni una sola mirada. Hay matices, contrastes dentro de un espíritu común. Lo que emerge es aquello que ha hecho grandes a los españoles. A lo largo del tiempo, la capacidad de emprender, de crear, de mezclarse con otros pueblos sin perder su identidad, de perseverar cuando todo parecía en contra, no solo en el pasado, sino también en el presente y como promesa de futuro. Participan en esta obra, por orden de aparición, porque no puedo decirlo de otra manera, porque todos los textos son de grandísima calidad, Cesario Jarabo, Gustavo Salón, Juan Carlos Reyes, un servidor, Javier Martínez Pina, Mónica Luar Nicoliello, Ángelo Guíñez, Javier Barraicoa, Antonio Elías Salón, David Vega, don Ernesto Larón de Guevara y yo Acevedo. Tengo que decir, y creo que explicando un poco el subtítulo, de que todos somos españoles, de diferentes partes, de diferentes regiones, tanto vascos, como valencianos, como alicantinos, como venezolanos, como panameños, como uruguayos. En esta obra tenemos a Cesario, que es manchego, Gustavo, que es panameño, yo, que soy valenciano, Javier, que es alicantino, Javier Martínez Pina, Mónica, que es de Uruguay, Ángelo, que es de Chile, Javier Barraicoa, que es catalán, Antonio Elías, hermano de Gustavo, pero en este caso venezolano, David Vega, brasileño, ya lo explicaré por qué, Ernesto, nuestro amigo Ernesto, vasco, y yo Acevedo, portugués. ¿Por qué Portugal y Brasil? Porque nuestra idea también es el iberismo. España y Portugal son dos hermanos que, por desgracia, han seguido el mismo camino, pero mirando hacia lados diferentes, por vicisitudes de la historia. Pero tenemos tantísimas cosas en común que creo que es muchísimo más lo que nos une que lo que nos pueda separar. Y con el resto de territorios de las Españas, lo que en su momento fueron un solo país, pues también tenemos muchas diferencias culturales, gastronómicas, folclore, pero es tanto lo que nos une en nuestro pasado, incluso en la actualidad, en nuestro presente. Y también una idea que yo quería lanzar en este libro es: soñemos, pensemos, imaginemos qué podría pasar si volviéramos a estar juntos. Qué espacio cultural, qué espacio educativo, qué marco económico, qué gran potencia económica mundial. Y ya si nos atrevemos y nos animamos, y animamos al lector que sea partícipe de esta historia, ¿qué pasaría con alguna unidad política? ¿Qué espacio geopolítico tendría las Españas unidas, juntas, esta gran hispanidad junta? Y todo esto contado de una forma amena, pero siempre académica, divulgativa, para que la gente disfrute, para que la gente aprenda. Y ha señalado muy bien Ernesto la leyenda negra. Aquí se habla de la leyenda negra, se critica la leyenda negra, se explica para que la gente no caiga en esos errores, pero queremos ir un paso más allá, porque al final siempre es como que estamos defendiéndonos de un ataque. No queremos defendernos del ataque porque obviamente la leyenda negra no tiene ningún fundamento, está basado en mitos, leyendas, en propaganda, que en un momento fue interesante geopolíticamente para los enemigos y rivales de España, las Provincias Unidas, Francia, Inglaterra, incluso los turcos, pero que hoy día queremos no solamente desmentir, sino superar. Queremos generar ilusión. Queremos que la gente se emocione con este pasado, con algunas circunstancias incluso del presente, porque el espíritu de los españoles, aunque separados, no ha desaparecido, y por eso los escritores de esta obra son de lugares tan diversos, pero comparten esa ilusión común. Y lo que queríamos también, aparte de emocionarnos con grandes gestas, con grandes hazañas que se han hecho, también pues desmentir algunos puntos que la gente cree
que han ocurrido de una manera determinada y explicándolo con datos. Por ejemplo, la encomienda de los indios, que comenta el compañero Cesario, pues nos explica que esto no fue como la gente cree. Y además animamos a que la gente investigue, y más hoy día que hay archivos, hay cantidad ingente de bibliotecas, hay muchísimos datos por internet, que busquen. No se lo creen, no pasa nada, investiguen. Queremos que investiguen, queremos que estén orgullosos de su historia y que para eso tienen que conocerla. Y además también damos la oportunidad de conocer historias pues que no son muy habituales, que no son muy conocidas, así que tendremos oportunidad, pues bueno, pues de hablar de Blas de Lezo, personaje que afortunadamente últimamente es muy conocido, e historias, pues quizás menos conocidas, como el Brasil hispano, escritas por un grandísimo hispanista, que es el autor David Vega, brasileño. Es decir, creo que tratamos de abarcar todo lo posible. Y en esta introducción, que ya sé que podría ser más amplia, pues también me gustaría señalar dos cosas más. Por un lado, que cuando hablamos de hazañas, sí que hablamos de hazañas bélicas, ha habido grandes batallas, grandes gestas de la historia de la humanidad, no solamente de España y de las Españas, como por la batalla de Otumba, la batalla de Lepanto, pero también hablamos de hazañas de pluma, científicas, artísticas, culturales, como por ejemplo yo invito a la gente a leer tu capítulo donde nos hablas de toda esta parte de la Escuela de Salamanca y toda esa creación de ese corpus legislativo que dieron las Españas y que era algo totalmente novedoso, incluso la reglamentación de la guerra, que hoy en día está tan de moda, la geopolítica, por todas las cuestiones que están pasando. Pues todo eso no viene del liberalismo, ni de la Ilustración, ni de la Revolución Francesa, sino que su antecedente y su germen, su origen, viene de las Españas. Y luego también tenemos pues aspectos que la gente considera que no existen. ¿España y la ciencia? No, eso es incompatible, eso no ha pasado nunca. Pues bueno, que se sorprenderán de que España ha sido punta de lanza con la ciencia, igual que lo ha sido con el arte, con la cultura, y que, por ejemplo, el Renacimiento no habría existido como tal sin las Españas, sin el Imperio Español. A veces parece como que España sí estaba por ahí de casualidad, bueno, se juntaron los territorios de los Habsburgo y luego fueron allá a las Indias, masacraron a los indios, pero pese a los españoles existió el Renacimiento. Pues no, el Renacimiento existió por toda la apuesta, por todo el esfuerzo y por todas las creaciones que hicieron nuestros antepasados. Y ya, por último, para acabar esta introducción, decir que junto a las hazañas individuales, que las hay, ha habido grandísimos personajes, Cortés, Pizarro, pero también tenemos el pueblo común, nosotros, nuestros antepasados. Y han sido parte fundamental, que en momentos de enorme dificultad han hecho lo que era lo más difícil, dar un paso más allá, un plus ultra, enfrentarse a lo desconocido. Y gracias a nuestros antepasados, como colectivo, como sociedad, como pueblo, pues han logrado estas grandes gestas y estas grandes hazañas. Uh-huh. Este libro coincide además en un momento en el que se está proyectando una película maravillosa de López Linares, We the Hispanos, es decir, nosotros los hispanos. ¿Y por qué tanto empeño, dirá alguno, en resaltar el tema de hispanidad, de españoles y tal? La búsqueda del bien es lo que hizo España. Si recuperáramos ese sentido, esa cosmovisión y esa geopolítica, hoy no pasarían las cosas que están pasando, ni tampoco en la propia España, interiormente, en nuestra nación, ocurrirían actos tiránicos que estamos viendo en directo. Sino que habría una visión de la política de servicio, no de aprovechamiento, y no habría tanta corrupción, etc. Por eso es tan importante recuperar esta idea que traslada el libro, como he dicho, películas que se están haciendo, etcétera, porque tenemos que devolver la ilusión de ser españoles a los españoles. ¿No es así, Juan Carlos? Pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. A ver, obviamente, si tú no conoces tu pasado y si además ese pasado se desvirtúa, no estás estando en un despacho académicamente debatiendo sobre hechos de hace 200, 300 años. Estás manipulando a la población. Una población que conoce lo que se le está transmitiendo, bien por los medios de comunicación
periodistas, películas, por el sistema educativo, y al final uno se queda con lo que está, con ese hilo que está recibiendo. Si ese hilo es escaso, es difuso y es malo, pues obviamente tu conocimiento del pasado es difuso y es malo. ¿Y eso que afecta? No es una cuestión, como he dicho, académica, es una cuestión política. Obviamente, el mandar un mensaje u otro mensaje es porque quieres crear un tipo de sociedad u otra. Si tú quieres crear una sociedad donde todos los españoles, todos en la hispanidad, como comunidad, como ecúmene hispana, tenemos cosas en común y queremos ver estas cosas en común, pues obviamente vas a fomentar eso. Si tú quieres justificar tus errores políticos, como ha sido muy habitual después de la división de las Españas, tanto la que se llama Madre Patria, que yo no estoy muy de acuerdo, que es el Reino de España, como las repúblicas independientes, y ahora explicaré por qué. Claro, si tú quieres justificar que tu déficit comercial es negativo porque los españoles se llevaron el oro, pues bueno, ya tienes una excusa para tener corrupción, para tener políticas que no son productivas para el país. Es decir, tiene muchos intereses. Si tú, obviamente, te centras en una política mezquina del corto plazo, del interés partidista que nos separa, que nos divide, porque eso te puede dar votos, te puede dar un beneficio y puede hacer que se coloque mucha gente de tu partido y el otro partido pues hará lo mismo y el otro lo mismo también, pues al final lo que estás haciendo es una política de división que te enfrenta. Claro, si tú dices que juntos somos mucho mejores, que tuvimos un pasado glorioso, mucho más de lo que cuentan los libros, que hubo algunas hazañas que cuando las cuentas parecen increíbles, parecen de película americana. El problema es que las películas que han hecho no son americanas y no han favorecido este relato, que es la verdad histórica. Pero luego empiezas a investigar y dices, pero no puede ser. ¿Cómo puede ser que lo que pasó en Otumba no se hayan hecho miles de películas? ¿Cómo puede ser que si estuviera John Ford, tanto séptimo de caballería, por favor, esa carga de los españoles en Otumba, digamos, hubieran hecho 20.000 películas más que del Álamo o de la conquista de Texas? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué no interesa? Simplemente porque no interesa. Y en cuanto a o simplemente, perdona la anécdota, ¿no? O sea, o simplemente una película sobre Fray Junípero Serra que hizo una proeza increíble. Ahora que se habla tanto de este deportista que ha hecho el maratón en 2 horas y no sé qué, bueno, que es una proeza, sin duda, pero un fraile que recorre desde México, Nuevo México, Texas, desierto, pasa el desierto de Sonora y llega a California, creando misiones y formando poblados. Eso es absolutamente titánico. No se hace una película sobre Fray Junípero Serra, sino al revés. Tiran sus estatuas en Los Ángeles. Pero ¿con qué pueden tener esta gente que tira la estatua de Fray Junípero Serra? ¿Qué puede tener en la cabeza? No sé, yo creo que no puede tener nada. Sobre todo una ignorancia supina. Pues aquí nos juntamos con varios problemas. Por una parte, el interés económico en criticar la historia de España, favorecer la leyenda negra. En otro lado, la ignorancia. Y por otra parte, incluso podríamos decir, pues bueno, la intransigencia, la violencia, el odio, que quiere ser canalizado contra unas ciertas ideas para que otros se beneficien. Siempre al final hay gente beneficiada y obviamente hay gente cómplice de todo ese beneficio. Todos aquellos que no quieren buscar más la historia, que se creen esta historia. Estabas comentando también antes, y sí me gustaría aclararlo, ¿no? Cuando yo digo madre patria, para mí la madre patria son las Españas, cuando estaban unidas. ¿Por qué? Porque ahora hay una que se llama el Reino de España y el resto son repúblicas, pero en el fondo todos estamos huérfanos de aquel espíritu que nos unía en las Españas. Sí, una se llama Reino, es digamos, la cuna de la población celtibérica, hispano-romana, que luego llegó a América, llegó a todas partes del mundo, pero todos carecemos de aquellos valores que teníamos. Y es una desgracia, sinceramente, pero no es una desgracia para nosotros, por desconocimiento intelectual del pasado, es una desgracia porque nos lleva fuerza, nos lleva capacidad creativa, capacidad económica, capacidad política para nuestras vidas. Y además, lo que es mucho peor, para nuestros hijos. Yo soy padre. Yo quiero mejorar el mundo de una forma utópica, pero también la quiero mejorar de una forma material para mis hijos. Yo quiero estar en una sociedad que sea fuerte, que sea próspera, y yo estoy convencido que si fortalecemos nuestros lazos entre países hermanos,
porque en realidad somos las Españas, somos algo más que esos pequeños territorios en que nos han dividido y nos han enfrentado entre nosotros para beneficio de terceros, pues seguramente nuestra vida será mejor, y aunque esto sea a largo plazo, estoy seguro que la vida de nuestros hijos será mucho mejor. Cuando comentabas la nación, yo creo que incluso antes que la nación está la patria, que es algo muy simple, que es la tierra de los padres, de nuestros antepasados. No nuestro linaje directo, sino todos aquellos que han luchado, se han esforzado para que un territorio determinado mejore. No quiere decir atacar y destruir al otro, no, quiere decir que han querido mejorar lo suyo. Y luego, además, con ese espíritu humanista, cristiano, y ya me gustaría hablar un poquito, aunque sea un minuto de ese cristianismo, 30 segundos, pues ha sido un respeto con el derecho de gentes, con la reglamentación de la guerra, cosas que las personas prácticamente no conocen, ¿no? Esa especie de referéndum entre los caciques filipinos para ver si pertenecían a España o no pertenecían a España, ese derecho de conquista, si teníamos que conquistar o no conquistar, no se haya planteado nunca. ¿Se plantea hoy día? Porque yo creo que hoy día tampoco está muy claro que un imperio poderoso o un país poderoso diga, no, vamos a parar, a ver, lo que estamos haciendo está bien o está mal, vamos a reflexionar. Pero no los políticos ni los grandes poderes económicos, no, los intelectuales, los filósofos. ¿Está bien que lo hagamos? Hoy parecería increíble. Pues en aquella época también fue increíble, lo hizo España. Creo que es algo para sentirse muy orgulloso, para darlo a conocer, para divulgarlo, que es lo que intentamos hacer aquí desde nuestro pequeño ladrillo, ¿no? Para construir este gran edificio de la hispanidad y de las Españas. Y creo que eso es lo que tenemos que intentar hacer entre todos. Y en cuanto al cristianismo, muchas veces se critica justamente la hispanidad por el cristianismo. Pero hay algo que decir algo. Se sea cristiano o no se sea cristiano, se sea creyente o no se sea creyente, la historia, la cultura de las Españas ha estado imbricada con el cristianismo. Más fácil, ¿cómo vamos a entender la poesía barroca si no entendemos las alegorías que se están haciendo, las metáforas relacionadas con el cristianismo? O cuando vayamos a ver una catedral, que es nuestro arte, nuestra cultura, nuestra historia, ¿qué diremos? ¿Son imágenes de piedra? Si no sabemos lo que es la historia de Caín y Abel, el sacrificio de Isaac, diremos, uy, pues sí, hay un señor con un cuchillo. Será una ignorancia sobre nuestro pasado. Y además, que esa religión ha sido muy importante para comprender los actos de nuestros antepasados, con los cuales en algunas cosas podemos estar a favor y otras cosas no. Pero en general el balance es tremendamente positivo y además somos herencia de ellos. ¿Qué menos? ¿Qué menos que conocerlo? ¿Qué menos que aprenderlo? ¿Qué menos que intentar lo que se llamaría académicamente conocer su historia de las mentalidades? Es decir, si simplemente decimos cristianismo, no, imperio, depredador, no, pues justamente lo contrario, como tú decías, es un imperio, en primer lugar, que consideraba al ser humano y que aquel ser humano lo integraba dentro de este territorio para el beneficio de todos. Se podría hablar de muchas cosas, del quinto real. Ojalá tuviéramos un 20% de impuestos. Ojalá nuestro patrimonio solo se viera mermado en un 20%. Y ojalá pudiéramos ver cómo esos impuestos se plasman pues, en todo lo que se creó, por ejemplo, en América, ¿no? Catedrales, universidades, caminos. O es más, podríamos ver que no estamos hablando de élites político-económicas, sino estamos hablando del ciudadano común de aquella época. El jornalero, el artesano, que tenían un nivel de vida mayor que otros muchos territorios. Es decir, esto no es una idea quimérica, esto es un conocer el pasado y ver que la gente común vivía mejor y se sentía más orgullosa. Y es lo que queremos también transmitir. Queremos que el lector sea partícipe de esta historia, que cierre el libro, le haya gustado, como he dicho, creemos que es académico, pero sobre todo de fácil lectura, es divulgativo, pero que cierre el libro con emoción. Si no se partícipe de una tradición y que diga, no, yo lo voy a comentar, lo voy a divulgar. Aunque solo sea divulgar el libro, es decir, pues mira, este libro cuenta esto, explica esto. Que lo hablen con su familia, que lo hablen con sus amigos, que se sientan orgullosos de su pasado y también de lo que son y de su posible futuro. Oye, ¿no? ¿Y si hiciéramos un mercado común como hay en Europa, pero con los países de Hispanoamérica? Oye, a lo mejor eso nos favorecería. Y si en vez de presentarnos como países pequeñitos, separados, los presentáramos juntos, con ideas comunes, oye, pues eso nos daría fuerza. Yo creo que eso es lo que queremos. Y generar emoción en el lector para que el lector, cuando cierre el libro, diga, voy a dar mi paso. Igual que esta gente ha dado su paso, cada uno de los escritores, la editorial, yo también. Yo voy a intentar, pues eso,
divulgar esta idea, divulgar la idea de las Españas, de la El libro hispanidad. es una prueba manifiesta de la vocación y el interés que tienen intelectuales de diferentes puntos de la geografía de la iberosfera en hacer cultura común, porque hay elementos culturales mucho más importantes en lo que une que en lo que diferencia. Es verdad que hay diferencias, como las hay dentro de la piel de toro. O sea, por ejemplo, yo soy de País Vasco, pues tenemos unos rasgos identitarios distintos, pero mucho más tenemos unos rasgos identitarios comunes al resto de los españoles. Es decir, es mucho más lo que nos une que lo que nos diferencia. Y en el ámbito de la hispanidad es mucho más lo que nos une que nos diferencia. Hay un tronco común que es mucho más importante que las ramas. Y nos fijamos demasiado en las ramas y no en el tronco. Entonces, el libro es una expresión de ese tronco. La prueba es que es un sumatorio de orígenes distintos dentro de lo que es el ámbito hispanohablante o iberohablante, mejor dicho. Pues mira, yo estoy de acuerdo. Yo creo que lo que tenemos en común es mucho. Obviamente, no todo es perfecto, nunca lo ha sido, y además hay que ser conscientes que como seres humanos nunca todo lo va a ser, pero sí que es verdad que primero si recuperamos el orgullo de lo que somos, de lo que hemos sido, eso también nos puede ayudar a generar posibilidades de lo que vamos a ser. La historia hay que conocerla, la historia hay que quererla. Hay que querer la historia de los mesopotámicos, de los egipcios, pues mucho más la de nuestros antepasados. Y hay que empezar a tener curiosidad y a no creernos todo lo que nos dicen sobre nuestro pasado. Y como he dicho antes, lo mejor que podemos hacer es, si no te lo crees, investiga. Investiga, porque hoy en día es muchísimo más fácil que hace 20, 30 o 50 años para conocer la historia. Puedes acceder a cualquier archivo simplemente con un DNI, con un documento de identificación y puedes pedir documentos, investigarlos, muchos están ya digitalizados, se pueden consultar por internet, el archivo de Indias, por ejemplo. Que se sorprenda, que la gente se sorprenda. Y si lo que se cuenta en este libro, que se cuenta con mucho amor, con mucho cariño, muy bien contado por todos vosotros y de forma muy académica, la gente dice, no, pero esto es una exageración, es que esta gente, un término que yo aborrezco, la leyenda rosa. Pues no, no es leyenda rosa, es que es la realidad. Pues bueno, pues investiga, es que es fácil, es que se puede investigar, se puede complementar, que investiguen sobre vosotros los autores, que investiguen sobre vuestras historias, que tiren del hilo, porque, como he dicho, yo quiero que este libro tenga éxito por vosotros que lo merecéis, por todos mis compañeros en esta empresa, en este proyecto, por la editorial que apostaba por este proyecto en tiempos turbulentos editoriales que siempre lo son para la historia y más para la hispanidad, y sobre todo para que haya una segunda parte, porque yo quiero contar más historias de los españoles, de todos los españoles, y quiero que además de Navarra, pues aparezcan los vascos y que además aparezcan los leoneses y además aparezcan los argentinos, es decir, quiero que aparezca mucha gente. Y porque hay muchísimas historias que en algunas, de verdad, no conocemos prácticamente nada. En otras nos la han contado de forma muy tibia y otras simplemente son totalmente desconocidas. España es una parte fundamental de la historia de la humanidad y en algunos periodos ha sido el auténtico referente de toda la historia de la humanidad. Eso hoy en día lo comentas y dirán, madre mía, qué exageración, qué barbaridad, que eso, lo que hacía esta gente era matar indios, no era España, eran diferentes... No, vamos a ver. Esos diferentes territorios sentían un espíritu común y defendían ese espíritu común con ingenio y con la espada, como por ejemplo Jiménez de Quesada, que tanto lo defendía con la pluma como con la espada. Los frailes, los intelectuales y como tú decías antes también, hasta a veces los nobles y los militares. Si faltaba el dinero, que muchas veces faltaba por la cantidad enorme de frentes de todos los enemigos que acosaban a las Españas, ellos adelantaban el dinero. Hoy en día, a ver qué político adelanta el dinero de su bolsillo, de su patrimonio, esperando que luego el rey, el Estado o el gobierno se lo devuelva. Más bien será lo contrario, por desgracia, con la corrupción. Pero imaginemos hoy día, pues bueno, ministro de Economía, es que no llegan las arcas públicas. Vale, no importa. Yo hipoteco mis pisos y para que el futuro del país sea mejor. Eso sí que parece una ciencia ficción. Y sin embargo, esto pasaba.
Esto pasaba y la gente no lo conoce. Y creo que es algo para sentirse muy orgullosos de nuestros ancestros, de nuestros antepasados. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Ya hemos terminado el tiempo y el programa es de media hora. Pues muchísimas gracias, Ernesto. Y lo dicho, si os gusta la idea, os gusta esta parte de la historia, un clic en Amazon en muy poco tiempo en vuestra casa y sois partícipes de esa historia. Y si os gusta, además, la compartís, la comentáis. Muchas gracias.